Bienvenidos, queridos televidentes de Criminales Letales. En 2007 México conoció la encarnación del famoso personaje Hannibal Lecter. 2007 fue un año en el que un poeta, escritor y buen mozo conmocionó a la opinión pública con sus crímenes en México. La cadena de sucesos, escalofriante en todos sus detalles, logró convertirse en la agenda mundial en un instante. ¿Quién era este asesino? Un hombre apuesto, apasionado por la literatura, un poeta modesto por fuera, pero con una oscuridad que hiela la sangre oculta en su mundo interior. ¿Qué le había llevado a cometer estos crímenes? ¿Cometía estos crímenes inconscientemente o realmente disfrutaba cometiéndolos? Ahora tomen su café, suscríbanse al canal y analicemos juntos el resto de la historia. José Luis Calva parecía un poeta y escritor corriente, pero llevaba tras de sí una profunda oscuridad. Reflejaba esta oscuridad en sus versos, gracias a su pasión por la literatura. Era evidente que encontraba un gran placer en escribir sobre los sentimientos que le hacían experimentar sus aterradores pensamientos. El dolor y los traumas de su pasado habían creado un monstruo en su mundo interior. Pero, ¿cómo se convirtió este hombre en un asesino que conmocionaría a todo México? El aspecto exterior de José Luis Calva, tranquilo y discreto, dejaba una impresión diferente en quienes le rodeaban. En general, tenía un porte tranquilizador, aunque quienes le conocían a veces notaban rarezas en su comportamiento. Pensaban que se debía a que era una persona más emocional. Nadie podía imaginar que un hombre así tuviera una profunda oscuridad en su interior. Pero cuando salieron a la luz las primeras desapariciones y el nombre de Calva empezó a mencionarse en las investigaciones, todos los que le conocían se quedaron de piedra. Nadie pensaba que pudiera estar implicado en tales sucesos. Sin embargo, cuando su nombre empezó a aparecer en las investigaciones, todos empezaron a preguntarse por el motivo del extraño comportamiento que habían notado antes. ¿Cómo había elegido a su primera víctima? ¿Qué había desencadenado el inicio de este oscuro viaje? Los primeros signos del lado oscuro de Calva se revelaron en su comportamiento obsesivo hacia sus amantes. Eligió a su primera víctima de una forma que consiguió ocultar incluso a la gente de su entorno. Cuando su novia, Alejandra Galeana, desapareció, nadie de su entorno pensó que pudiera ser obra de Calva. Todos los conocían como dos amantes que se amaban y se entregaban apasionadamente el uno al otro. Pero los acontecimientos pronto dieron un giro inesperado. Mientras la policía seguía la pista de Alejandra, se enteró de que había estado por última vez con Calva. Esto les llevó a registrar la casa de Calva. La policía encontró en la casa de Calva pruebas espeluznantes que revelaban que no se trataba de una simple desaparición. Era el comienzo de una escalofriante serie de asesinatos. No solo la familia de Alejandra Galeana fue descubierta en la casa de Calva. Este hecho horrorizó a la opinión pública. Y a raíz de este descubrimiento, todo el mundo empezó a preguntarse qué tipo de profundidad psicológica tenía Calva. Las truculentas pruebas descubiertas en la casa de Calva provocaron un revuelo mediático y público. Los canales de noticias hablaron durante días de este espantoso descubrimiento, y el oscuro pasado de Calva se convirtió en un nuevo tema de curiosidad mediática y pública. Los traumas vividos desde su infancia la habían conducido a un profundo abismo psicológico. Su problemática relación con su familia, su inestabilidad emocional y su impulso interior hacia la violencia provocaron su transformación en un monstruo con el paso de los años. Estos hechos despertaron tanto el miedo como la ira de la opinión pública.
Cuando los horripilantes asesinatos de Calva se convirtieron en uno de los casos más sangrientos de México, la opinión pública se esforzó por dar sentido a la atrocidad, al tiempo que se preguntaba cómo era posible que un mal semejante permaneciera tan oculto a la vista de todos. La historia de Calva se recuerda como un escalofriante ejemplo de cómo una persona puede ser arrastrada a la oscuridad. Alejandra Galeana salió de su casa, como de costumbre, el 5 de octubre de 2007, pero nunca más se supo de ella. Al no recibir respuesta a todas las llamadas de su familia, ésta se puso inmediatamente en contacto con la policía. Al día siguiente, la policía inició una investigación para localizar a la joven. Supieron que la última vez que Alejandra había estado con su novio, José Luis Calva. Aunque en un principio Calva parecía dispuesto a cooperar, las incoherencias en la información que facilitó llamaron la atención de la policía. Ante la insistencia de su familia, la policía decidió realizar un registro en el domicilio de Calva, que se llevó a cabo el 8 de octubre de 2007 y reveló hallazgos espeluznantes. Los restos humanos encontrados en el domicilio de Calva demostraron que no se trataba solo de una persona desaparecida, sino que estaba relacionada con un espantoso asesinato. Este descubrimiento reveló el lado oscuro de Calva y llevó la investigación a un nivel mucho más profundo. Durante un registro de la casa de Calva, los agentes de policía encontraron escenas truculentas. En la cocina, una cacerola hervía con trozos de carne humana y una sartén contenía restos fritos de lo que parecían ser tejidos humanos. Estos hallazgos indicaban que Calva podía estar relacionado no solo con un caso de desaparición y asesinato, sino también con un espantoso caso de canibalismo. Además, se encontraron restos humanos escondidos en armarios, y entre ellos había fragmentos que podrían haber pertenecido a Alejandra. Todo el mundo tuvo que esperar a los resultados de las pruebas para saber si esos restos eran efectivamente los de un ser humano. Aparte de estos restos, había poemas oscuros y violentos escritos de puño y letra de Calva en las paredes. Se pensó que el significado de estos escritos eran pistas sobre el asesinato. Este suceso causó sensación en México, y Calva pasó a ser conocido como el Hannibal Lecter de México. Estos descubrimientos dieron lugar a una investigación más amplia para profundizar en el mundo psicológico de Calva y buscar más pruebas. José Luis Calva fue detenido el 8 de octubre de 2007 tras un macabro registro de su domicilio. Tras la desaparición de Alejandra Galeana, la policía se había dado cuenta de que las pruebas que había en la casa estaban relacionadas con un presunto asesinato. Cuando se encontraron carne humana y otros restos hirviendo en la cocina, la policía detuvo a Calva para interrogarlo como sospechoso. Tras su detención, se pensó inicialmente que Calva cooperaba con el interrogatorio, pero sus respuestas eran a menudo incoherentes. Los restos encontrados en la casa durante el registro fueron sospechosamente corroborados por fragmentos sospechosos de ser de Alejandra. Esto complicó aún más el caso de Calva. En el interrogatorio, Calva no confesó los crímenes. Al contrario, se mostró muy a la defensiva. Al principio afirmó que todo había sido un error, pero la policía se vio desbordada por las pruebas. Los oscuros poemas que había escrito en su casa, sus restos y las pruebas demostraban que los crímenes eran mucho más profundos y oscuros. A medida que la policía seguía encontrando más y más detalles con cada investigación, empezó a sospechar que el nombre de Calva apuntaba a una cadena criminal mucho mayor. Mientras tanto, la policía profundizaba en la búsqueda de más información en relación con otras desapariciones en el barrio. En el proceso, psicólogos y especialistas evaluaron la salud mental de Calva
y recopilaron más información sobre su estado mental. Los escritos caníbales y violentos del interior de su casa, así como otras pruebas encontradas por la policía, empezaban a revelar la horrible verdad que acechaba en el mundo interior de Calva. Estos detalles demostraban que no se trataba solo de un caso de desaparición, sino que formaba parte de una cadena de crímenes mucho más horripilante. La investigación que siguió a la detención de José Luis Calva se fue profundizando con el paso de los días. Las pruebas de identificación de los restos de la casa confirmaron que, efectivamente, eran los de Alejandra Galeana. Este hallazgo indicaba que Calva no solo estaba relacionado con un único asesinato, sino posiblemente con otras víctimas. Las pruebas de ADN mostraron que las víctimas podían estar relacionadas con otras personas desaparecidas. También se pensó que los escritos violentos y otras pruebas que había en la casa eran rastros de estos asesinatos. Cuando la policía investigó el pasado de Calva, encontró sospechosamente rastros de una serie de desapariciones y asesinatos. Pero estos nuevos hallazgos hicieron más complejo el alcance de cada uno de los delitos de Calva. Crecen las sospechas de que nuevas investigaciones descubrirán otros asesinatos en el futuro. Tras la detención de José Luis Calva, el sistema judicial mexicano se enfrentó a un caso muy complejo. Las pruebas y los resultados de las pruebas lo vinculaban no solo a un asesinato, sino a numerosas desapariciones y asesinatos. Cuando se inició el proceso judicial, la defensa de Calva se basó principalmente en los trastornos psicológicos y los traumas que había sufrido. Sin embargo, esta defensa no convenció ni al tribunal ni al público. Las investigaciones y las pruebas demostraron que Calva había cometido estos asesinatos deliberadamente y que había disfrutado haciendo daño a sus víctimas. Las familias de las víctimas también intervinieron en el juicio, expresando su dolor y exigiendo que Calva compareciera ante la justicia. El tribunal concluyó que los crímenes de Calva habían sido planeados y que suponía una grave amenaza para la sociedad. Calva fue condenado a cadena perpetua, ya que había cometido delitos tan graves que no podía eludir ninguna responsabilidad penal. Sin embargo, además de su condena, fue sometido a numerosas intervenciones terapéuticas, ya que se consideró necesario analizar detalladamente su estado psicológico. Durante este proceso, se realizaron diversas pruebas sobre la salud psicológica de Calva y se evaluó el impacto de sus traumas pasados. El encarcelamiento de Calva fue seguido de cerca por muchos medios de comunicación en México, ya que fue la culminación de una horrible serie de asesinatos que le llevaron a ser calificado de asesino caníbal en el país. No hay información precisa sobre la situación actual de Calva. Muchas fuentes afirman que sigue en prisión y vive aislado debido a los delitos por los que fue condenado. Sin embargo, algunas noticias no suelen ofrecer información actualizada sobre la salud y el estado psicológico de Calva en prisión. Los crímenes y la condena de José Luis Calva aún se recuerdan en México. La opinión pública no ha olvidado los horribles actos que cometió y cómo se desarrolló el proceso judicial. La espeluznante historia de José Luis Calva ha dejado huella no solo en México, sino en todo el mundo. Este oscuro viaje, que oscureció muchas vidas, nos recordó a todos una vez más lo profundo que puede ser el lado oscuro del ser humano. Recuerda, siempre se hace justicia, pero a veces las huellas que quedan atrás permanecen en nuestra memoria por mucho tiempo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Cuídense y recuerden, el verdadero crimen a veces surge de los lugares más inesperados.